Creo que no es necesario explicar la forma en que Star Wars se ha convertido en una de las franquicias más importantes de todos los tiempos. Desde el estreno de la película original en 1977, aún contra todos los pronósticos, esta extraña película acerca de héroes, villanos y alienígenas se convirtió en todo un éxito de taquilla, crítico y cultural, no solo iniciando una de las franquicias más importantes de todos los tiempos, sino también inaugurando todo un imperio mercadológico que incluye juguetes, cereales y cajas de cartón vacías. A través de los años y a través de las secuelas, en 1980 con el Imperio Contraataca, en el 83 con el Regreso del Jedi y la trilogía de precuelas iniciando en el 99 con La Amenaza Fantasma, 2002 con El Ataque de los Clones y 2005 La Venganza de los Sith, la serie de películas se ha mantenido como un punto importante en el cine moderno. Sin embargo, no podemos negar que el interés del público en general por productos de esta saga ha ido disminuyendo año con año desde la compra de Disney en 2012. Muchos podrán apuntar que las películas empezaron a decaer con el estreno de La Amenaza Fantasma en 1999 y la trilogía de precuelas. En mi opinión personal, Star Wars comenzó a morir precisamente con la película que eventualmente se convertiría como la más taquillera de toda la saga, aquella que representaría el retorno de Star Wars al cine después de 10 años y la primera que no fue producida bajo las manos guiadoras de George Lucas, el director y productor de las películas originales. En este video analizaremos cómo las malas decisiones que se tomaron durante la producción de episodio 7, una película cuya falta de ambición, falta de planeación y falta de visión a futuro completamente comenzó a sepultar esta franquicia, que a pesar de que episodio 7, El Despertar de la Fuerza, fue bien recibida por la audiencia y la crítica, los fallos estructurales y narrativos que se establecen en esta película terminan por quitarle cualquier posibilidad de recuperación en los episodios posteriores. Y es que las expectativas establecidas en El Despertar de la Fuerza estaban muertas desde un inicio. Una de las cosas que jamás he escuchado mencionarse con respecto al Despertar de la Fuerza es cómo su estructura y narrativa no encajan bien con el diseño general de la franquicia de Star Wars. No es ningún secreto que las películas están diseñadas para ser vistas de manera continua. La inspiración original de las películas de Star Wars son los seriales de aventura y ciencia ficción de los años 30, 40 y 50 que eran proyectados en Estados Unidos. Cada nuevo episodio estaba diseñado para avanzar la historia y dar más información que nos llevara a la resolución del conflicto final. Generalmente cada episodio terminaba en un cliffhanger que dejaba a la audiencia pendientes de qué ocurriría con los héroes en la siguiente aventura. Este diseño episódico es respetado entre episodios 3 y episodios 4. Cuando vemos la película original de 1977, se nos presenta una serie de condiciones narrativas que tomamos como el contexto general de toda la historia. Descubrimos que la galaxia está siendo controlada por un malvado imperio galáctico, descubrimos que una antigua religión conocida como los Jedi están casi extintos y sus últimos dos representantes se encuentran en exilio. Existe una alianza rebelde que busca restaurar la paz y la justicia en la galaxia, y a nivel de personajes descubrimos que Luke Skywalker, el protagonista, vive con sus tíos, Owen y Beru, y que Leia Organa es la princesa del planeta de Alderaan. Cuando George Lucas se vio en la necesidad de escribir la historia de las precuelas, decidió atar todos los cabos narrativos al momento de estrenar episodio 3, La Venganza de los Sith. Directamente en pantalla vemos el surgimiento del Imperio Galáctico, vemos cómo se destruye la Orden Jedi, cómo Obi-Wan Kenobi termina en Tatooine, cómo Yoda termina en Dagobah. Igualmente vemos los inicios de la Alianza Rebelde, vemos cómo Luke es directamente entregado a las manos de su tío y su tía en Tatooine y cómo Leia termina en Alderaan. Al momento en que concluye episodio 3, el status quo de la galaxia y del contexto de las películas se mantiene intacto a como comienza en episodio 4, de tal manera que cuando la audiencia ve los episodios de manera continua, no haya una brecha narrativa lo suficientemente grande como para que la audiencia esté preguntándose qué pasó entre episodio 3 y episodio 4. Obviamente ocurrieron cosas entre los episodios, cosas que Disney se ha encargado de mostrar en los últimos shows de Disney Plus y en algunas películas como Rogue One. Sin embargo, esa información no es importante para la narrativa de las películas. Así pues, entre episodios 1 y episodio 6, cada nueva película brinda información e historia para crear un arco narrativo consistente. Esto no ocurre, desgraciadamente, entre episodio 6 y episodio 7. Cuando concluye episodio 6, El Regreso del Jedi, las condiciones en la galaxia son las siguientes. Luke Skywalker se ha convertido en un caballero Jedi y a través de diálogos se nos informa su intención de transmitir
transmitir sus conocimientos a una nueva generación de Jedi. La princesa Leia Organa y Han Solo logran consumar su amor y terminan juntos durante la celebración en la luna de Endor. El Imperio Galáctico es destruido y se asume que la Alianza Rebelde planea restaurar la paz y la justicia en la galaxia. Cuando comienza episodio 7, ninguna de esas condiciones se mantienen. Luke Skywalker está desaparecido, aparentemente Han y Leia se separaron, el Imperio al parecer sigue presente porque todos sus diseños y todas sus naves se mantienen intactas, incluida una nueva estrella de la muerte, nada más que más grande, y la República, por lo que se nos muestra en pantalla, no es un factor importante en la forma en que se organiza la galaxia. La discrepancia narrativa entre episodio 6 y episodio 7 crea un hueco argumental que al momento de ver la serie de manera continua se siente como que faltan episodios entre episodios. Podemos incluir toda una nueva trilogía entre episodio 6 y episodio 7 simplemente para contar qué fue lo que pasó. La mente del espectador comienza a llenarse de preguntas. ¿Dónde está Luke? ¿Por qué Han y Leia no están juntos? ¿Qué pasó con la galaxia? ¿Dónde está la República? ¿Y por qué aparentemente el Imperio jamás se fue? Y el problema con todo esto es, ¿de qué se trata la trilogía? ¿De lo que pasó entre episodio 6 y episodio 7? ¿O del conflicto que se nos está presentando? Hay tanto contexto faltante que la película no puede malabarear ambas líneas narrativas. Dicho y hecho, ninguna película de la nueva trilogía pudo responder a las preguntas y mantener el enfoque en su propia historia. J.J. Abrams, el director, y Lawrence Kasdan, el guionista, no quisieron tomar las decisiones difíciles. No quisieron responder qué había sido de Luke de episodio 6. Dejan las respuestas vagas o incluso sin responder para otro día. Nunca nos muestran qué pasó entre Han y Leia. Se nos comenta, pero jamás se nos muestra. Toda esa falta de edición comienza a tambalear la trilogía incluso desde la primera película, de una manera sutil pero muy presente, y es que episodio 7 no es una secuela de episodio 6, es una secuela del episodio 6.3 que jamás logramos ver. La respuesta más sencilla era simplemente tomar los elementos con los que concluye episodio 6 y comenzar desde ahí, mostrarnos la nueva orden Jedi, mostrarnos la nueva república, mostrarnos el surgimiento de un nuevo enemigo, incluso desde las cenizas del Imperio, pero mostrarlo directamente en pantalla, no dejarlo a preguntas que la misma película empieza a hacernos y jamás tiene intenciones de responder. Y como estas respuestas jamás llegan como parte de la película y el enfoque no está completamente en el conflicto inicial, nos lleva al defecto de que la pregunta es, ¿qué cosas realmente relevantes ocurren en episodio 7? Fuera de la introducción de los nuevos personajes, Rey, Finn, Poe y Kylo Ren, me atrevo a decir que los eventos que ocurren en episodio 7 son completamente irrelevantes y son relegados a simplemente ser ruido y espectáculo. Un punto puede hacerse acerca de la destrucción de la República. Sin embargo, el hecho de que jamás se nos muestre cómo funciona esta República quita completamente la atención de estos eventos. Cuando estaba viendo la película en cines, realmente creí que estaban destruyendo Coruscant, lo cual pudo haber sido un punto positivo para la película, pero resulta que es planeta genérico con nombre genérico. Otro punto podría hacerse acerca de la destrucción de la base Starkiller, que tiene importancia hacia la Primera Orden. El problema es que no sabemos qué demonios es la Primera Orden, no sabemos cuál es su escala, no sabemos cuál es su poder, no sabemos cuál es su balance dentro de la galaxia. El hecho es de que no conocemos nada de esta organización más que las pocas cosas que se nos muestran, que parece que son copias directas del Imperio, al punto en que le quita completamente la fuerza a esta secuencia. A diferencia de la destrucción de la Estrella de la Muerte en episodio 4, que era importante porque la persona que estaba liderando el ataque era el protagonista de la película y resultaba un punto importante para mostrar cambios en los personajes, cambios en la actitud de Han Solo cuando regresa al final de la película, y por supuesto es la primera vez que Luke utiliza la fuerza. El ataque a la base Starkiller representa nada para los personajes. El punto importante de esa secuencia es la primera confrontación entre Kylo Ren, Finn y Rey, y eso pudo haber ocurrido literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia. Podríamos cambiar la base Starkiller por una prisión genérica de la Primera Orden y el resultado hubiera sido lo mismo: Finn enfrentándose a Kylo Ren y finalmente terminando el arco de su personaje, y Rey utilizando la fuerza por primera vez. En otras palabras, la base Starkiller es una pérdida de tiempo que tiene cero injerencia en el resto de la serie. Las cosas realmente importantes de episodio 7 ni siquiera están relacionados con la trama, están más bien relacionados con momentos de personajes, y en ese aspecto tenemos dos campos distintos: los personajes legendarios, que son Han, Leia y Luke Skywalker, y los personajes nuevos, Kylo Ren, Rey, Finn, Poe. Y con respecto a los personajes legendarios, me atrevo a decir que episodio 7 tomó decisiones horribles con todos ellos, y es que hasta el momento no he mencionado la trama principal de la película. Bueno, la trama principal de la película, porque honestamente es muy absurda. La historia gira alrededor de la desaparición de Luke Skywalker y a un mapa que lleva a su locación, el cual está siendo buscado tanto por la Resistencia, que básicamente es la nueva Alianza Rebelde, y la Primera Orden, que básicamente es el Imperio. El problema de esta historia y el por qué es tan absurda es la manera en que la película trata a los personajes de la trilogía original. En esta película, Luke, Han y Leia son tratados más como personajes dentro de un parque de
diversiones que están diseñados para que la gente aplauda o se sorprenda cuando aparecen en pantalla más de personajes en sí. La película en específico utiliza los 40 años que ocurren entre episodio 6 y episodio 7 como si fueran un punto narrativo importante dentro de la propia historia. El hecho de que Luke Skywalker no esté en toda la película y únicamente aparece al final parece que está diseñado para que la gente esté en expectativa de cuándo vamos a poder volver a presenciar a este héroe que no hemos visto en 40 años. Y el problema principal con eso es ya no pasan 40 años entre episodio 6 y episodio 7. Literalmente en un mismo día puedo ver episodio 6 y episodio 7. Literalmente en un día podría llegar a ver toda la saga completa. En otras palabras, esas expectativas de volver a encontrarse con los héroes de antaño ya no son las mismas que cuando la película se estrenó. Esos momentos para que la audiencia aplaudan pierden completamente su fuerza, porque a final de cuentas, literalmente hace 5 minutos estaba viendo episodio 6 y ahorita estoy viendo episodio 7. Y el hecho de que traten a los personajes como marionetas para recibir las expectativas de los fans, le quitan todo lo interesante que pudieron haber hecho con ellos. Creo que hubiera tenido mucho más fuerza haber visto en pantalla el dilema entre Han y Leia al descubrir que su hijo se estaba convirtiendo al lado oscuro. Hubiera sido mucho más importante ver la manera en que Luke se comporta cuando se da cuenta de que uno de sus estudiantes está desapareciendo. Pero el hecho de que esto no se muestre en pantalla nos pone en un punto en el que los personajes realmente no tienen nada importante que hacer, o en el que la brecha de la historia es tan grande que nunca vamos a poder entender realmente por qué los personajes actúan de cierta manera. El hecho de que Luke abandone a sus amigos y a la galaxia entera está tan fuera de personaje que no había forma en que pudiéramos reconciliar el punto en el que estaba en episodio 6 al punto en el que está en episodio 7 y 8. Y de hecho, aunque episodio 8 lo intentó con todas sus fuerzas, la gente odió lo que hicieron con el personaje. Y cuando analizamos esas decisiones de no darles nada interesante que hacer a los personajes, porque de nuevo todo lo interesante ocurrió entre episodios, se vuelve todavía más absurda la historia en la que se basa toda la película. Luke Skywalker desaparece, deja un mapa, pero hubiera sido, creo yo, mucho más inteligente no desaparecer a Luke Skywalker. Digo, hace 5 minutos en episodio 6 estaba feliz celebrando la luna de Endor, convirtiéndose en un caballero Jedi. ¿Por qué desaparece? O sea, no tiene ningún sentido. Han y Leia no están juntos, pero estaban juntos hace 5 minutos cuando estaba viendo episodio 6, el regreso del Jedi. Hubiera sido más interesante comenzar de ahí. Tú como película no puedes basarte en un punto narrativo que no está relacionado con la historia de la película. Una vez que quitamos los lentes de la nostalgia de episodio 7, lo único que la película tiene para sostenerse genuinamente es qué tan fuerte es la historia y los personajes dentro de la propia película. Y es precisamente ahí donde episodio 7 no funciona con los personajes originales, porque a final de cuentas, actualmente en 2024, esa nostalgia ya no está ahí. Las películas ya tienen casi 10 años en el mercado, entonces episodio 7 únicamente le queda ser juzgado por sus propios méritos y fuerzas, y aunque sí tiene méritos y sí tiene fortalezas de las cuales hablaremos un poco más adelante, en cuestión de la forma en que utilizó a Han, Leia y a Luke Skywalker, no podemos decir que es otra cosa más que vergonzoso para los actores y para la forma en que fueron tratados los personajes. Es el punto principal en donde esta película se cae con una fuerza tremenda, porque a final de cuentas, de nuevo, la historia no tiene sentido dentro de la estructura de Star Wars. Sin embargo, me atrevo a decir que episodio 7 sí tiene una característica que está a la altura de las mejores películas de Star Wars, y eso está relegado a los nuevos personajes de la franquicia. Los primeros 30 minutos de esta película son de las secuencias más fuertes que ha tenido Star Wars en toda su historia. Esta primera sección, dominada por los nuevos personajes, tiene tanta fuerza, y es que los personajes tienen tanta personalidad, química, vitalidad, que tengo ninguna duda en afirmar que probablemente este sea el mejor casting de toda la historia de Star Wars. Y sí, lo digo en serio. Las actuaciones de Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver en estos primeros 30 minutos nos cimentan como los personajes perfectos para la franquicia. Esa secuencia inicial nos muestra todo el potencial que pudo haber tenido esa nueva trilogía de secuelas si tan solo el director y el guionista no hubieran tenido miedo a las expectativas y al peso de los fanáticos. Y aún así, a pesar de que estos nuevos personajes tienen tanta fuerza, terminan por ser arruinados al final de la película, precisamente por la falta de visión del director y el guionista. El primero en caer casi literalmente es Poe Dameron. A pesar de que su química es innegable con Adam Driver y con John Boyega, la película torpemente lo desaparece casi la mitad de la película. Originalmente estaba peleando para que Poe Dameron muriera al momento en que se estrella el TIE Fighter en Jakku. Sin embargo, posteriormente se revisó la idea y simplemente lo hacen que desaparezca de la historia y reaparece a esa mitad de la película.
película. El problema con esto es que se le arrebata todo el desarrollo de personaje que pudo haber tenido, convirtiéndose de una de las partes más interesantes de la película en básicamente nada. Apenas es un personaje cuando lo conocemos y apenas comienza a desarrollarse cuando desaparece, y cuando reaparece sigue sin ser un personaje porque la película no le da nada que hacer. En el gran diseño de las cosas, creo que era muy obvio el papel que debió haber tenido cada uno de los personajes en el Halcón Milenario. Poe es el piloto, Rey es la mecánica, Finn es el gatillo. El diseño estaba ahí, no entiendo cómo no lo pudieron ver de una manera tan clara. En lugar de dar el papel de piloto a Rey para que ella haga todo durante la película, Poe pudo haber sido parte importante de los personajes. Simplemente manténganlo dentro de la película. El hecho es que, a pesar de que es muy interesante su introducción, termina por convertirse en básicamente nada. Episodio 8 intenta rescatar un poco de su personaje, pero lo hace de una manera tan torpe que honestamente termina por ser todavía más embarazoso. La siguiente en colapsarse es Rey, el personaje que comienza siendo amable, determinada, carismática e ingenua, algo que nunca habíamos visto en Star Wars. El problema con ella ocurre precisamente hacia el final de la película, cuando descubre su afinidad con la fuerza. En lugar de convertirse en un personaje más complejo, se convierte básicamente en una herramienta para fanservice. ¿Me estás diciendo que la fuerza se puede utilizar para manipular las mentes de las personas? Eso significa que Rey lo va a hacer. La fuerza se puede utilizar para atraer objetos, específicamente lightsabers de la nieve. Eso significa que Rey lo va a hacer. A pesar de que no hay ningún motivo dentro de la historia para que Rey conozca esas habilidades, milagrosamente las sabe, y es porque el director quería demostrar esas habilidades para funcionar como fanservice y cumplir las expectativas de los fans que querían ver poderes de la fuerza en la película. Todo el carisma, toda la ingenuidad desaparecen de su personaje casi de tajo y se convierte básicamente en un personaje perfecto, sin fallos, sin problemas y sin dudas, que desgraciadamente terminan por arrebatarle todo lo interesante que tenía su personaje. Una vez más, la falta de visión por parte del director y el guionista terminan por arruinar un personaje que tenía todo el potencial para ser de los mejores de la saga. Episodio 8, a diferencia de Poe, logra rescatar un poco del arco de su personaje y avanzarla, y de hecho es la única parte interesante de todo ese episodio. Otro principal problema es, parece que la película no puede aceptar que haya personajes completamente nuevos dentro de la franquicia. Tienen que estar relacionados con un personaje anterior. La película constantemente nos invita a que estemos preguntándonos ¿quién es ella? ¿Será hija de Luke? ¿Será nieta de Obi-Wan Kenobi? Creo que todo este cast de personajes hubiera funcionado mejor como personajes independientes lejanos a los de la trilogía original. Fuera de eso, los únicos dos personajes que logran mantenerse constantes a lo largo de la película y que me atrevo a decir que son buenos son Finn y Kylo Ren. En el caso de Finn, la idea de tener un protagonista que sale directamente de los Stormtroopers de la Primera Orden es honestamente brillante, y su personaje tiene un arco narrativo que realmente evoluciona y se convierte en el centro emocional de toda la película. Desde su magnífica introducción al inicio de la película, a la forma en que se relaciona con todos los personajes y termina por enfrentarse precisamente a aquella cosa de la que quería escapar la Primera Orden, representada obviamente por Kylo Ren, resulta ser lo más satisfactorio de toda la película. Kylo Ren, en el lado de los villanos, resulta ser también una de las ediciones más inteligentes de toda la saga. El hecho de que sea el hijo de Han y Leia, a mi punto de vista, es una decisión completamente correcta y brillante para establecer una conexión de los nuevos personajes con los personajes originales, y de aquí deriva una de las mejores secuencias de toda la película, y me atrevo a decir de toda la serie: el asesinato de Han Solo. El momento de que Han Solo y Kylo Ren logran reencontrarse finalmente es el único momento en esta película en el que alguno de los personajes originales tiene algo interesante que hacer. Podemos ver el dilema en los ojos de Han Solo y podemos ver cómo este momento impacta enormemente a uno de los personajes nuevos. Esa secuencia es uno de los mejores momentos de toda la saga. Creo yo, junto con la primera media hora de la película, es el único punto en el que realmente podemos sentir Star Wars en todo su esplendor. Pero el hecho de que únicamente dos personajes de todo el cast tenga arcos narrativos satisfactorios nos indica que esa trilogía estaba destinada a colapsarse desde el principio. Tal vez sea un secreto para muchos, pero George Lucas siempre tuvo resentimiento hacia las películas originales de Star Wars. El hecho de que la tecnología y el presupuesto no estuvieran a la altura de su visión original siempre fue un punto de contención para George. Es por eso que al relanzar las películas a mediados de los 90, decidió invertir demasiado tiempo en alterarlas para las ediciones especiales. Cuando George Lucas se lanzó a realizar las precuelas, finalmente vio la oportunidad de poder expandir el mundo de Star Wars para empatarlas con su visión, crear mundos enormes, llenos de vida y de efectos visuales que jamás habíamos conocido. A diferencia de la trilogía original, que tiene un mundo o una galaxia no lo suficientemente desarrollada, pero con personajes increíbles, entrañables. Cuando J.J. Abrams se vio en la posición de poder crear una nueva trilogía de Star Wars, lo único que vio fue la oportunidad para regresar al punto donde había partido toda la saga. Mundos pequeños, pero con personajes entrañables. La película nunca pudo ponerse a la altura de las precuelas en cuestión de mundos y diseño, porque recicla básicamente todos los elementos que vimos en la trilogía original: desierto,
desierto, nieve y bosque, y tampoco pudo estar a la altura de las películas originales, pues los personajes que creó, si bien interesantes en un principio, terminan por ser completamente vacíos y faltos de desarrollo, obviamente con la honorable excepción de Kylo Ren y Finn en el caso específico de episodio 7. El hecho de que J.J. Abrams no haya tenido la ambición de poder crear algo que estuviera a la altura y a la escala de la serie tal y como la conocimos en las precuelas, o bien que no haya podido llevar a término a estos personajes, marcaron unos cimientos débiles para el resto de la saga. ¿A dónde se podría llevar episodio 8 y episodio 9 cuando las piezas que estás utilizando están desgastadas y carecen de originalidad? Episodio 8 intentó con todas sus fuerzas romper con los moldes en los cuales quedó atrapado episodio 7 y lo hizo con tanta fuerza que la mayoría de la audiencia odia ese episodio. Episodio 9 termina por ser una porquería cinematográfica que no tiene ni pies ni cabezas y termina por ser una de las aberraciones más grandes de toda la franquicia. Episodio 7 no solamente le falló a los personajes originales, le falló a sus propios personajes, le falló al diseño general de toda la historia de la saga y terminó por destruir sin ninguna duda a este gran imperio de sueños. ¿Qué opinan ustedes sobre episodio 7? ¿Consideran que aún hoy en día logra mantener su calidad? Háganmelo saber en los comentarios y los veré próximamente solo en cines.